Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, en mi grupo, nos toca explicar el tema condiciones de almacén. Mi grupo, conformado por Fabricio Alvarado Márquez, Lorena Benítez Tenorio, Robert Fernández Linares y la persona a quien le habla, Juan Jesús Valverde Barranco. Comenzamos con el concepto de almacenamiento. Según la Academia Real Española, almacenar es reunir, guardar o registrar en cantidad algo. El almacenamiento debe de garantizar calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los productos. Hay tipos de almacenamiento, ¿no? Según su estructura o construcción, según la actividad de la empresa, según su función logística, según el grado de automatización y según la titularidad. Comenzamos con según la estructura o construcción. Hay dos: almacenes a cielo abierto, al aire libre, como se podría decir, o almacenes cubiertos o almacenes cerrados. Según la actividad de la empresa, empresa comercial. Si es una empresa comercial, tiene almacenes de mercancías y, en algunos casos, de envases y embalajes. Si es una empresa industrial, tiene almacenes de materias primas y auxiliares, almacenes de materias diversas y almacén de productos terminados. Según la función logística de la empresa, con plataformas logísticas o almacenes centrales, almacenes de tránsito o de consolidación, almacenes regionales o de zona y locales. Según el grado de automatización, hay almacenes convencionales, almacenes automatizados y almacenes automáticos. Según la titularidad o propiedad, son almacenes en propiedad, en alquiler y en el régimen de leasing. Según la actividad de la empresa, si es una empresa comercial, en este tipo de empresas solo se utiliza un tipo de almacén denominado almacenes de mercancías, como está explicando en la anterior diapositiva. Dentro de ese almacén se hacen subdivisiones para los productos que se necesitan condiciones especiales para su correcta conservación. En el almacén también se habilita una zona para almacenar envases o embalajes y otros para almacenar de cargas y paquetería. Según si es una empresa industrial, se caracteriza por utilizar varios tipos de almacenes debido a la actividad y variedad de materiales. Por ejemplo, almacén de materias primas y materias auxiliares. Está dentro del recinto de la planta de producción y este contiene los suministros, envases que se utilizan en el proceso de producción. En los almacenes de producción terminados, este se destina exclusivamente para productos terminados y se ubica cerca de la planta, pues su función principal es ser regulador para varias empresas. Tiene un almacén aparte porque tiene productos ambulantes y de mayor costo. Y en almacén general se destina para almacenar recambios, herramientas y materiales auxiliares de producción. Normativa de almacenamiento en el Perú. La ley número 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El decreto supremo número 014-2011 SA, que aprueba el reglamento de establecimientos farmacéuticos y sus modificatorios. Decreto Supremo número 016-2011 SA, que aprueba el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y su modificatoria. Decisión 516, armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. Decisión 705, circulación de muestras de productos cosméticos sin valor comercial. Decisión 706. Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. Decisión 721. Reglamento técnico andino relativo a los requisitos y guía de inspección para el funcionamiento de establecimientos que fabrican productos de higiene doméstica, productos y productos absorbentes de higiene personal. Resolución 797. Reglamento de la decisión 516 sobre control y vigilancia sanitaria de productos cosméticos. Resolución ministerial número 805-2009, MINSA, que aprobó la directiva sanitaria número 031 MINSA B.01, la directiva sanitaria que reglamenta los estudios de estabilidad de medicamentos. Condiciones de almacenamiento.
En el almacén debe indicarse la prohibición de fumar, comer, beber. Queda exceptuada los dispensadores de agua en áreas administrativas y o adyacentes al almacén. Por otro lado, el acceso al almacén solo a personas autorizadas. Como se ve en la diapositiva, hay ciertas señales, ¿no?, para las condiciones de almacenamiento. Si el almacén se encuentra a partir del tercer piso, este debe de contener con montacargas, como ascensor u otro medio que facilite el transporte hacia el almacén. Se debe tener una documentación de control de roedores y plagas, muy importante. La iluminación, temperatura y humedad deben ser los adecuados para que no afecten a los productos obtenidos. En caso de corte de suministro eléctrico, el almacén debe contar con un grupo electrógeno y algún sistema que lo sustituya. Esto en el fin de mantener las condiciones que requieren los productos. Las paredes, techo, pisos, entre otros, deben ser de superficie lisa y de fácil limpieza. Los pisos deben ser nivelados y estos no deben ser de madera. Recursos en un almacén. Hay tarimas o parihuelas de plástico, maderas tratada o de metal, racks, estantes anaqueles, materiales de limpieza, vestimenta de trabajo, botiquín de primeros auxilios, mobiliario o implementos de oficina. Traslados de mercaderías dentro del almacén. El montacarga, como usted lo ve en la diapositiva, es la variante industrial del ascensor, que se encarga de desplazar cargas cuando existen diferentes niveles de almacenamiento. Transpaleta. Una transpaleta o transpale es un aparato para realizar diversas tareas relacionadas con el movimiento de la mercancía almacenada, como carga, descarga, traslado de los productos a distintas zonas y operaciones de picking. Hablamos sobre las condiciones de almacenaje para las materias primas e insumos. Las condiciones para el polipropileno es impedir la exposición directa al sol, fuentes de calor o inflamables. Evitar la exposición a sustancias incompatibles como agentes oxidantes fuertes, por ejemplo, cloruras, nitratos, peróxidos, halógenos libres, acetatos, fluores, nitratos o solventes orgánicos. El lugar debe ser limpio, seco y libre de polvo. La temperatura adecuada debe estar entre los 15 grados Celsius y los 30 grados Celsius. La humedad relativa es entre 30% a 80%. Debe ser en espacios abiertos. En caso sean espacios cerrados, se debe contar con una fuente de ventilación local de evacuación, manual o mecánica. Evitar fumar o trabajar con manipulación de fuego controlado. Condiciones para realizar una manipulación segura. Deben utilizar equipos conectados a tierra. Se puede cargar electroestáticamente y mantener limpio el ambiente del almacén. El caucho o látex. El látex se debe almacenar entre 15 grados Celsius y 25 grados Celsius. La exposición a temperaturas menores de 5 grados Celsius y mayores a 30 grados Celsius podría producir daños al látex, ocasionando coagulación irreversible o provocando la descomposición del material. Se debe mantener en un área con buena ventilación y no tener contacto directo con el sol. Consideraciones para una correcta manipulación con el látex es mantener el paquete completamente cerrado para garantizar su condición estéril y utilizar dentro de la fecha de vencimiento. PET, teroftalalato de polietileno, almacenados bajo techo. Otra condición es evitar incidencia directa a los rayos solares. Otra es evitar exposición al agua, la humedad y el polvo. Unas condiciones para un correcto manipulación del insumo deben manipularse con cuidado, sin arrastrar ni arañar. Evitar la manipulación cuando el material está caliente o fundido. Mantener limpio el ambiente. Utilizar equipos conectados a tierra y utilizar equipos antideflagrantes. Caucho, el neopreno. Mantener alejado de fuentes de calor. Otra es contener el producto para evitar su inhalación directa.
O 3, almacenar en un espacio con ventilación. No exponer al medio ambiente y mantenerlo frío, en temperaturas frías. Condiciones para una correcta manipulación del neopreno. No utilizar herramientas que generen chispas, utilizar maquinaria conectada a tierra, no poner en contacto con ojos, piel o ropa, lavarse las manos luego de cada manipulación con el insumo, usar equipo de protección personal. El nylon. Se debe almacenar en un lugar fresco, libre de polvo. Se debe estar alejado de los rayos solares. Se debe almacenar en espacios cerrados con ventilación. Se debe proteger de la humedad. Se debe utilizar cajas de cartón polilíneas para contenerlo. Unas condiciones con una correcta manipulación es utilizar máquinas conectadas a tierra. El algodón. Tela de algodón. Se deben almacenar en lugares secos. Se debe mantener entre los 0 grados Celsius y 40 grados Celsius en la temperatura. Mantener entre 30% y 60% de humedad. Alejarlo de fuentes de calor. Evitar el daño físico. Las condiciones para una correcta manipulación son utilizar protección personal si es necesario. Policarbonato. Para almacenar dicho producto se debe almacenar en un ambiente cerrado a temperatura de 10 grados a 32 grados, no una temperatura ambiente, mejor dicho. Se debe estar alejado de fuentes de calor y rayos del sol. Colocar sobre superficies planas bajo cubierta en espacios secos y libres de polvo. Apilar las láminas inclinadas o apoyadas unas contra otras contra la pared. Si el apilado es horizontal, debe tener en cuenta que la altura máxima de la pila no exceda de 1 metro. Apoyarla sobre una tarima o cartón de manera que no queden en contacto directo con el suelo para evitar la humedad. Almacenar con la cara de protección UV hacia el exterior. Conservar en su empaque original. Unas consideraciones a tomar para una correcta manipulación de policarbonato son utilizar maquinaria para el transporte, evitar colocar en el suelo, no caminar ni apoyarse sobre él y mantener el producto de la humedad. La espuma de poliuretano. Almacenar en un lugar ventilado, mantener en un recipiente cerrado, alejar de la luz solar, no exponerlo a temperaturas que excedan los 50 grados Celsius, mantenerlo alejado de fuentes de calor, protegerlo de la humedad, mantener en un recipiente cerrado hermético. Y las condiciones para una correcta manipulación del producto es evitar el contacto con el fuego o fuentes de calor, utilizar equipo de protección personal, lavar las manos con cada uso, utilizar más de un tipo de traje y asegurarse una correcta ventilación. Láminas de aluminio. Se debe mantener un espacio ventilado, proteger del agua y de la humedad, mantener alejado de fuentes de calor, ácidos y agentes oxidantes, mantener en un ambiente seco. Y las mejores condiciones para una correcta manipulación de láminas de aluminio son utilizar maquinarias para su transporte y evitar rayaduras o golpes. Cartón corrugado. Se debe almacenar en un lugar seco y fresco, alejado de las fuentes de calor, ignición o la luz directa del sol. Humedad relativa son entre los 30 a 70%. El óptimo es que esté en los 50% de humedad relativa. Temperatura debe variar entre los 5 a 30 grados Celsius. Lo óptimo es que esté en 23 grados Celsius. Evitar cambios bruscos de temperatura en el almacén. Almacenar sobre pallets planos secos en plano horizontal hasta su uso. Y las mejores condiciones para una correcta manipulación es utilizar máquinas para transporte. Consideraciones para el almacenamiento de productos. Para la mascarilla, consideramos que la mascarilla debemos tener en cuenta que la temperatura ambiente con 38 grados Celsius y humedad relevante de 85, una variación de 5% para 24 horas o añadir una hora más a 25 horas. Procesado en temperatura ambiente fría con 70% de humedad relativa, no más 3 grados Celsius, no varía, para 24 horas a 25 horas.
Poner en ambiente con temperatura de 30% de humedad relativa, más 3%, más 3 grados Celsius, para 24 a 25 horas. Después de que la temperatura vuelva a la normalidad durante 5 horas, luego realice la prueba. Para los protectores faciales, almacenar en ambientes limpios, cerrados y con ventilación libre de polvo y o cualquier contaminación. La temperatura debe estar entre 10 a 32 grados Celsius y debe evitarse los cambios bruscos de temperatura. No almacenar cerca fuentes de calor. Almacenar en su paquete original entre 0 grados Celsius y 30 grados Celsius. Debe ser reevaluado cada 12 meses. Evitar cualquier daño físico que pueda afectar las propiedades físicas o químicas del producto y pueden almacenarse en la oscuridad por 5 años. Mamelucos impermeables. Se deben almacenar en ambientes limpios, libre de polvo, mantener en su empaque original o en un recipiente que permita mantener su esterilidad, mantener fuera de fuentes de calor, rayos del sol y doblar cuidadosamente para evitar dañar la tela. Mandiles descartables. Mantener alejado de las rayas del sol y fuentes de calor. Mantener en su empaque original o en un recipiente capaz de conservar su esterilidad. Proteger de la humedad. Con respecto al cubre cabello, las condiciones de almacenamiento son temperatura entre 5 grados Celsius y 30 grados Celsius, humedad relativa entre 0 y 90%. Se debe evitar la exposición a fuentes de calor y solventes orgánicos, oxidantes fuertes, ácidos minerales fuertes como el ácido nítrico o muriático. No almacenar al aire libre ni a la luz solar. Puede sufrir cambios de coloración por incidencia prolongada de luz solar o UV. Recomendaciones sobre manipulación segura. El producto puede absorber fácilmente líquidos de su entorno. Por esto debe protegerse de la humedad y del contacto con sustancias líquidas. Cubre calzado. Condiciones de almacenamiento. Se debe almacenar en lugar seco, bien ventilado, a temperatura entre 10 y 30 grados Celsius. No almacenar cerca de fuentes de calor y se debe mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes. Guantes de látex. Para mantener sus propiedades, se debe almacenar en lugares frescos y secos. Una temperatura ideal debe ser entre los 10 grados Celsius y los 30 grados Celsius, donde la humedad relativa no sea mayor de los 80%. Debe evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescentes y agentes oxidantes. Guantes quirúrgicos. Las condiciones de almacenamiento de los guantes quirúrgicos son la temperatura ideal de 30 grados Celsius, humedad relativa permanente, máximo 70% de humedad. No almacenar junto a equipos que generen ozono, como lámparas de mercurio, generadores eléctricos de alto voltaje u otros que pueden generar chispas eléctricas o descargas, ya que el ozono deteriora el caucho. El guante debe almacenarse en estilos de madera o plástico, bien conformadas, que estén separadas del suelo aproximadamente 10 centímetros. Ventilación adecuada, sobre todo en climas cálidos o donde la humedad y la temperatura sobrepasen los límites permitidos. No deben mantenerse sustancias volátiles, pinturas, pegantes, disolventes como tina, barsol, gasolina, etc., que no solo pueden afectar al empaque sino también al guante. Lente de seguridad. Las condiciones son mantener alejado de fuentes de calor y rayos del sol, mantener el empaque original, evitar daños en el transporte, mantener un lugar limpio y seco, almacenar entre los menos 5 grados Celsius y más de 55 grados Celsius. Conservar en una humedad relativa superior al 90%. Almacenamiento de oxímetro de pulso. Mantener una temperatura de menos 20 grados Celsius a 55 grados Celsius. Es humedad menor e igual a 93%. Almacenamiento de termómetros digitales de pistola. Se debe mantener una temperatura de menos 20 grados Celsius a 50 grados Celsius. La humedad menor o igual a 90%. Almacenamiento de ventilador mecánico.
El margen de la temperatura es entre los menos 30 grados Celsius a 70 grados Celsius. Un óptimo almacenamiento es la temperatura ambiente. Temperaturas mayores a 60 grados Celsius por un corto tiempo, un aproximado de 2 semanas como máximo. Humedad de 0 a 95%. Temperatura de Lima. Según CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, en los últimos años la temperatura promedio durante las 4 estaciones fueron, en verano, 20 de marzo, fueron desde el 27 grados Celsius a 19 grados Celsius. En otoño, 20 de junio, desde 21 grados Celsius a 16 grados Celsius. En invierno, 22 de septiembre, desde 19 grados Celsius a 15 grados Celsius. En primavera, 21 de diciembre, desde 21 grados Celsius a 16 grados Celsius. Iluminación para el almacén. Para poder proporcionar una correcta iluminación existen ciertos requisitos a tomar en cuenta. La luz debe ser la necesaria para poder trabajar. Utilizar fuentes de luz con difuminados. Emplear la temperatura y el color adecuado para el tipo de almacén. Evitar a toda costa deslumbramientos y el brillo de objetos. Evitar el efecto estroboscopio. Colocar la fuente de luz en el sitio adecuado. Tipos de iluminación. Existen dos tipos de iluminación que funcionan a acondicionar la luz en un almacén. Una de ellas es la luz general. Utiliza una iluminación difusa desde arriba, procurando no crear sombras. Recomendado fuentes de luz paneles de abeja. Otra es la luz directa. Incide directamente en el trabajador, ideal para trabajos minuciosos o con mayor exigencia, recomendando fuentes de luz pegados a la pared con ángulos bajos. Consideraciones a tomar en cuenta. Dependiendo de la altura del techo del almacén, se utilizará un método distinto para la colocación de la iluminación. Si la altura es de 2 a 3 metros, el ángulo de apertura de 120 grados. Pero si la apertura es de 4 a 6 metros, el ángulo de apertura debe ser reducido o limitado, como se muestra en las imágenes. Temperatura de color. Para los almacenes se recomiendan usar dos tipos de colores. Blanco frío, que ayuda a que la vista no se canse. Otra que provoca que los colores se vean más vivos. Y diurno para trabajos minuciosos. Otro color es el blanco natural neutro. Fácilmente adaptable, no altera los colores de los objetos. Idóneo para lugares donde se desea observar el color del producto o material de forma clara. La referencia que hemos usado en nuestra presentación, en la búsqueda de información, son estos que salen en la pantalla. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por su tiempo, por escuchar nuestra pequeña presentación y espero haberles informado con claridad sobre las condiciones de almacenamiento de productos y materiales. Muchas gracias.